Tenemos datos disponibles, yo creo que ya los conocen ustedes porque se les facilitaron a lo largo del día de ayer y son los datos acumulados del fin de semana. Como saben, en las últimas semanas, desde el Ministerio nos están dando los datos desagregados durante el fin de semana, día a día. Esto posiblemente cambie a partir de las próximas semanas y nos adaptaremos, evidentemente, a las circunstancias. Pero hasta ahora, como veníamos haciendo, facilitamos el lunes los datos correspondientes a la actividad de la epidemia desde el viernes hasta ese mismo lunes. De tal manera que en este último fin de semana se han declarado 893 casos de COVID-19 confirmados en toda la región, de los cuales algo más de la mitad corresponde a la provincia de Toledo, 461. 157 pacientes ingresados sin necesidad de soporte ventilatorio y 10 más que se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos precisando soporte ventilatorio invasivo. Ha habido, desgraciadamente, 5 fallecimientos a lo largo de este fin de semana en nuestra región, 1 en Ciudad Real, 1 en la provincia de Toledo y 3 en la provincia de Guadalajara. En lo referente a la situación de las residencias sanitarias y de mayores en nuestra región, a día de ayer se tenían contabilizadas 29 residencias con casos activos. Es decir, casos activos significa que en los últimos 14 días se había confirmado algún caso, tanto entre residentes o entre trabajadores dentro de la residencia. 29 residencias que, si bien, evidentemente, dentro del contexto del número de centros de este tipo que tenemos en nuestra región, que, como conocen, es de alrededor de 400, no es aún un porcentaje relevante, sí es cierto que se está produciendo una evolución hacia el aumento en las 2 últimas semanas. Esto, conociendo lo que había sido, lo que fue la primera oleada del virus en los meses de marzo y abril, obliga a que, como ya se está haciendo, se tomen unas medidas muy especiales de control en este tipo de centros, unas medidas de intervención, de diagnóstico y de aislamiento, en su caso, que están resultando, de momento, efectivas. En otras cuestiones, a lo largo de este fin de semana, como ya conocen también, se ha procedido a la implantación de una serie de medidas especiales en algunos municipios de la región. Estos municipios son en total, si contabilizamos el primero, que fue Arroba de los Montes hace ya algo más de 2 semanas, han sido 14 municipios en los que se han implantado estas medidas especiales encaminadas a un mejor control de la transmisión del virus. Son 7 localidades de la provincia de Toledo: Seseña, Illescas, Yuncos, Cebolla, La Nava, Ricomalillo, Fuensalida y Consuegra. Creo que he dicho las 7. En la provincia de Ciudad Real son 4, Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Membrilla y me dejo una de Arroba, efectivamente, que la contabilizaba previamente, una en la provincia de Albacete, Villamalea, que, como conocen, tiene una característica especial, y es que, además de la implantación de medidas internas, hubo que proceder al confinamiento, al aislamiento de la población del exterior, debido a las especiales características de su circunstancia epidemiológica, y, de momento, 2 localidades en la provincia de Guadalajara, Marchamalo y Azuqueca de Henares. Para tomar estas medidas se tienen en consideración básicamente 2 factores. Uno, la incidencia que tiene la infección por coronavirus en esas localidades, considerando un punto de corte a partir del cual se infiere que la transmisión del virus está siendo importante. 2, lógicamente, si solo tuviéramos en consideración la incidencia que pone en relación el número de casos por 100.000 habitantes, esto que verán la incidencia acumulada o tasa de incidencia, ocurriría que en localidades pequeñas, con la aparición de un pequeño número de casos que podrían estar perfectamente controlados en el contexto de un brote identificado, daría unas incidencias muy altas y nos obligaría, entre comillas, a tomar medidas que podrían ser desproporcionadas. Decía que, de un lado, esa incidencia, eso ya nos pone en aviso, los municipios que están por encima de determinada tasa de incidencia
tienen una vigilancia especial. Después se considera el número de casos asociado a ese municipio. Y, por último, la relación entre las anteriores semanas y los últimos datos, que tenemos que, evidentemente, nos mide la evolución de cómo está siendo el escenario epidemiológico. Y, por último, lógicamente, una valoración individualizada y técnica desde el punto de vista epidemiológico de cuáles de esas características, tanto de los brotes como de la transmisión, nos obligan o nos indican la necesidad de proceder a esa toma de medidas. Así, se mantiene un sistema de información diario en el cual vamos recogiendo el número de casos en cada municipio, que se pone en relación con el número de habitantes, y vamos también comparando con la evolución a lo largo de las últimas semanas. Como les decía, hasta ahora han sido 14 los municipios en los que se ha tenido que tomar este tipo de medidas. Se sigue activo en el sistema de información y es posible que a lo largo de esta semana tengamos que informarles de la toma de medidas en algún otro municipio de nuestra región, evidentemente manteniendo siempre los mismos criterios objetivos que hasta ahora se han ido teniendo en consideración. Por lo demás, como saben también, se está en este momento evaluando y estudiando cómo ha de ser la vuelta al colegio, la vuelta al curso escolar de nuestros niños. Se están produciendo numerosas reuniones en el ámbito técnico, tanto a nivel central, desde la ponencia de alertas, como con reuniones con el Ministerio, reuniones de trabajo en el ámbito autonómico entre las consejerías de Educación, Cultura y Deporte y nosotros, para crear una guía que nos valga para tomar decisiones en cuanto a cómo ha de ser esa vuelta al colegio. Nuestra intención, a día de hoy, y con la incertidumbre lógica que tiene el escenario epidemiológico en el que nos movemos desde hace meses, decía que nuestra intención a día de hoy sigue siendo la misma que les planteábamos hace unos días. Es empezar el curso escolar según lo previsto y de la manera más presencial posible. Poca novedad en ese sentido. Hoy habrá una comisión de salud pública a nivel nacional en la cual se va a presentar un documento que pretende que de manera armonizada todas las comunidades autónomas implantemos medidas muy similares, y el próximo día 27 en el Consejo Interterritorial, conjunto con Educación, se aprobarán definitivamente esas medidas, si así fuera el caso. En principio, poca cosa más de lo que informarles en este momento, evidentemente a disposición de ustedes para contestar a sus preguntas. Comentaba que puede que haya que tomar medidas en más municipios a lo largo de esta semana. No sé si nos puede avanzar qué municipios están teniendo una evolución al alza que podría ser los siguientes en tomar esas medidas, o al menos las comarcas donde se está viendo que está creciendo, de que de esas comarcas aparezcan los municipios que haya que tomar esas medidas. Si supiéramos, muy bien preguntado, evidentemente, pero si supiéramos ya esos municipios y tuviéramos cierta certeza como para informar de ellos, estaríamos ya tomando las medidas. Si no se ha hecho es que todavía los datos no están lo suficientemente consolidados como para establecer ese criterio. En cuanto a las comarcas, pues a nadie se le escapa, dichos los nombres que hemos comentado, de una parte, evidentemente, la comarca de la Sagra, zona de contacto con la Comunidad de Madrid, y, de otra parte, el corredor de Henares, que seguramente tenemos que vigilar con una mayor intensidad que otras zonas, zona también de contacto con Madrid, y en los cuales, una de esas localidades, en Azuqueca de Henares, ya hemos tenido que tomar medidas. Otra comarca, toda la zona de La Mancha, Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, y que está teniendo, evidentemente, una vigilancia específica. No les puedo adelantar en qué localidades vamos a tomar esa decisión por dos motivos. Primero, porque aún no lo sabemos con certeza. A lo largo de mañana, el jueves, posiblemente tengamos datos ya consolidados y podamos plantear esa necesidad. Y, lógicamente, que los alcaldes y las autoridades han de ser los primeros informados antes que lanzar a la luz pública.
Muy buenos días. Sí. Sí, vamos a ver. Dos cuestiones. De una parte, hay una diferencia esencial entre el auto de ratificación, los autos de ratificación de Campo de Criptana y de Alcázar, por un lado, y el de Membrilla, por otro. Me explico. En esos autos no se ratifican medidas que ya han entrado en vigor porque están contenidas en el Decreto 49/2020, en el cual se modificaba el 24/2020, como son, por ejemplo, perdón, el tema de fumar en espacios públicos. Eso ya viene contenido en el decreto, con lo cual entendemos que ahí poco vamos a hacer. Hemos modificado el documento de medidas para que ya no lo contenga, porque está incluido en una normativa de rango mayor, como es el decreto. Y, de otra parte, están las dos cuestiones que son comunes a todos los autos en su no ratificación, que son la no apertura de parques y jardines y la salida o suspender las salidas de las personas que están en residencias de mayores. Evidentemente, y desde el máximo respeto al Poder Judicial, como no puede ser de otra forma, nosotros sí estamos evaluando muy seriamente a recurrir al menos una de esas dos cuestiones, que es la de las salidas de residentes de centros sociosanitarios. ¿Por qué? Porque el fin último de estas medidas que implantamos no es paralizar nada, no es dificultar la vida social de estas localidades, sino precisamente evitar dos cuestiones muy claras. Es aquellas zonas en las que, aquellas cuestiones, actividades, zonas en las que se pueda producir un aumento de la transmisión del virus, es decir, zonas de concentración, zonas de interacción, circunstancias o situaciones en las que es difícil mantener las medidas de seguridad. Eso, de una parte, evitar la transmisión. Y otra parte igual de importante, que es evitar la afectación de personas especialmente vulnerables. Ese aprendizaje que, evidentemente, nos viene dado de los últimos meses, desde el principio de la pandemia, lo tenemos toda la sociedad, grabado a fuego, y creemos que es nuestra obligación ser especialmente insistentes en esa cuestión. No queremos, bajo ningún concepto, volver a poner en riesgo, en más riesgo de que por el que de manera natural ya están las residencias y centros sociosanitarios, y es por eso por lo que estamos evaluando muy seriamente el recurrir esta no ratificación en ese aspecto concreto. Muy buenos días. Sí. Bien, lo primero, vamos a ver, el rastreo y el estudio de zonas especialmente, o de zonas o de áreas o de actividades o establecimientos especialmente vulnerables. Es que ya se está haciendo. De hecho, se ha hecho un cribado completo de los trabajadores de centros sociosanitarios, un cribado completo. Se les han hecho pruebas serológicas, igual que se hizo también en su momento y ya finalizado entre los trabajadores sanitarios del ámbito público. Se ha hecho también y se está haciendo cada vez que se detecta la más mínima situación de riesgo en una residencia de mayores, se procede a un cribado, no solo de los contactos, sino de todo el centro, tanto residentes como trabajadores. Es decir, es un rastreo ampliado, podríamos decir. Y en el caso de educación, como conocen, porque ya se ha anunciado, se va a realizar un cribado sobre los docentes, de tal modo que empezaremos en breve a realizar pruebas diagnósticas a todo el personal docente de educación. Esto en ese sentido. La segunda pregunta era, discúlpeme. Sí, la aplicación radar COVID. Efectivamente, disculpe. Disculpe. Sí. Sí. En La Gomera se probó concretamente. Sí, vamos a ver. Ya la semana pasada se solicitó de manera formal desde esta Dirección General de Salud Pública a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad la implementación de la aplicación Radar COVID en nuestra región.
En este momento ya se ha constituido el grupo de trabajo técnico para ir desarrollando las características específicas que ha de tener esta aplicación en nuestra región. Y a partir de ahí, aunque no tenemos aún una fecha exacta de entrada en funcionamiento, sí tenemos ya todos los mimbres puestos para trabajar con ella. También les adelanto que en paralelo hay un grupo de trabajo técnico a nivel nacional, desde la ponencia de alertas que se dirige desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en el cual se está trabajando para ver cuál es el manejo de los contactos, de los casos sospechosos y de todo otro tipo de cuestiones epidemiológicas que se puedan derivar del uso de esta aplicación. Sobre la vuelta al cole, teniendo en cuenta que el 27 es la conferencia entre comunidades autónomas y el Ministerio para abordar el catálogo de medidas, ¿Castilla-La Mancha queda entonces para asumir las que no contemplan en la guía que ustedes ahora mismo están elaborando o cuándo piensan presentarla a los padres, a los colegios, a los equipos directivos? Hombre, lo sensato parece esperar al día 27, evidentemente por una cuestión de armonización de medidas. Miren, a título general, no solo hablando de las medidas en educación, sino de todas las que se vayan implantando, las que se han implantado y las que nos toquen en un futuro. La armonización y la coordinación entre todas las comunidades autónomas es absolutamente esencial. Contra la epidemia es muy difícil luchar solo porque este bicho, el coronavirus SARS-CoV-2, no conoce de fronteras administrativas. Con lo cual, o tenemos esa armonización en la manera de funcionar entre todos o es enormemente complejo que nos hagamos con ello. Aparte, sería difícilmente entendible que diferencias, más allá, indudablemente, de las específicas y de las que mandan las propias características de cada región, decía que diferencias esenciales no debe haber en la manera de trabajar entre todos. Por eso, perdón por la prolijidad de la respuesta, en principio vamos a esperar a partir de ese día 27 para presentar nuestras medidas. Yo quiero preguntar por los datos a nivel municipal que están reclamando. La Junta no va a hacer de aquí a esta semana, no sé si se plantea hacer estos datos o no hay un registro suficientemente extremante como para poder registrarlos. Un registro tenemos. O sea, evidentemente, antes les comentaba que a la hora de tomar la decisión de implantar medidas especiales en los municipios, tenemos un registro estricto de cuál es el número de casos registrados semanalmente. Tanto como para llevarlo exactamente en tiempo real para poder decirlo, no estamos muy cerca porque hemos afortunadamente mejorado mucho los sistemas de información, pero sí lo conocemos. Esto plantea una cuestión que puede llegar a ser peliaguda. Miren, como conocen, en nuestra región hay un porcentaje muy alto de municipios de tamaño pequeño, en los cuales, en ocasiones, el conocimiento de determinado número de casos puede incluso llegar a la individualización de esos casos, que choca con la protección de datos a la que estamos absolutamente sometidos, como no puede ser de otra forma. Estamos planteándonos cuál podría ser la manera de trasladar esa información a los municipios. Evidentemente la tenemos. No es una cuestión de falta de transparencia en modo alguno, porque ya ven que cada vez que tenemos que poner, pues habrán leído seguramente las resoluciones, cada vez que tenemos que implantar medidas, el encabezado de la resolución incluye los datos estrictos de los que disponemos en ese momento en ese municipio. Miren, la otra cuestión es, y nos lo planteamos muy seriamente, es la utilidad que pueda tener el trasladar de manera masiva esos datos y el peligro que supone, como les decía, en municipios, especialmente en municipios pequeños, en cuanto a la protección de la privacidad de los ciudadanos. Estamos trabajando en ello, el dato lo tenemos y queremos ver de qué manera lo hacemos lo más conocido para nuestros ciudadanos con el menor riesgo indudablemente para su privacidad. ¿De qué valor por cada 100.000 habitantes la Junta considera que se deben aplicar estas medidas especiales? Ayer el alcalde de Illescas nos hablaba de 51 casos que habían detectado entre el 1 y el 16 de agosto, en una población de 29.000 habitantes, que aproximadamente que tiene, nos da una media de aproximadamente 150 casos cada 100.000 habitantes. Por ahí está el dato. Más bajo. Sí. El dato está más bajo. El nivel de corte de la tasa de incidencia
es más bajo y es movible, y me explico. Es enormemente complejo establecer una medida exacta. Normalmente lo tenemos ahora mismo entre 50 y 100. ¿Por qué 50 y 100? 50 puede ser, considero incluso, una exageración en el sentido de que es una tasa relativamente baja, que está por debajo. Una tasa en los últimos 7 días. Esto que me dices en 14 días, en los últimos 7 días. Es una tasa que está incluso por debajo de la media en España ahora mismo. Pero miren, estas medidas son preventivas. Estas medidas van encaminadas a hacer una inversión de futuro para que dentro de 2 semanas, porque antes no se va a ver, en principio, reflejada la efectividad de estas medidas, que en el plazo de aproximadamente 2 semanas evitemos un aumento de esa transmisión. Entre 50 y 100 o por encima de 100, esa tasa de incidencia en los últimos 7 días y, lo que les decía, un número de casos, que ahora mismo estamos, dependiendo del tamaño, ajustando, porque evidentemente la seriedad que tiene el tomar estas medidas y el impacto que tiene sobre la actividad y sobre la vida social de estas comunidades, de estas localidades, requiere que seamos enormemente serios y enormemente específicos. Es decir, estos indicadores nos ayudan a tomar la decisión, pero la decisión última siempre se toma desde un punto de vista absolutamente individualizado y desde el ámbito técnico de la epidemiología. ¿Alguna otra cuestión? Estos municipios en los que se han tomado estas medidas, teniendo en cuenta el tiempo que queda para la vuelta al cole, si no se controlase, se empezaría a partir de ahora a esos municipios anunciar que a lo mejor se retrasa esa vuelta al cole o no sé cómo se está trabajando con esos plazos. Es prematuro todavía. Es prematuro. Y claro, dirán, si quedan 10 días para la vuelta al cole, prácticamente prematuro no es. Pero miren, desgraciadamente ha habido 2 cosas que esta pandemia nos ha enseñado, dos enseñanzas muy importantes. La primera es a ser humildes, a no querer nunca ser triunfalistas ni soberbios en cuanto a los datos que ofrecemos y que, si bien es cierto que todavía a día de hoy en nuestra comunidad autónoma tenemos unas tasas de incidencia por debajo de la media nacional, siendo las circunstancias idénticas a las que en la primera oleada de la pandemia nos pusieron, desgraciadamente, en cabeza de estas mismas cifras, decía que siendo estas cifras mejores que las de otras comunidades que estaban mejor que nosotros previamente, nos obliga a ser enormemente cautos a la hora de contarlo. No es triunfalismo, es la realidad a día de hoy, pero si queremos que eso siga así, quiero ser muy taxativo a la hora de contarlo. Si queremos que siga así, es absolutamente necesario que las medidas que implantemos sean lo suficientemente intensas como para alcanzar ese objetivo. Y en ese contexto decía, y la segunda enseñanza, miren, la segunda enseñanza es que tenemos que ser enormemente adaptativos. Nunca antes se nos había puesto a prueba con esta rapidez y obligándonos a la toma de decisiones con esta agilidad. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos preparado el cómo sería la entrada en distintos escenarios y el cómo responder ante ellos de acuerdo al escenario planteado. En este momento no tenemos todavía la certeza de cuál va a ser la evolución epidemiológica en estas poblaciones. Lo que sí es cierta es una cosa, es que las medidas a tomar de manera específica en educación, en muchos casos depende de la presencia de casos dentro del centro y de la definición de brote que finalmente se decida. Puede darse la circunstancia de que en poblaciones donde la incidencia de la epidemia es alta o muy alta, el abrir en ese momento los centros educativos, igual que se han tomado otras medidas, no sea la medida más acertada. Pero, insisto, y vuelvo a lo que antes comentaba, más allá de algoritmos de decisión, que los tenemos apoyados en datos objetivos, que son importantes, la decisión última y final se ha de tomar de manera individualizada. Piensen que estamos hablando de ya no solo las medidas que hemos implantado, en este caso, de algo tan enormemente importante como es la educación de nuestros hijos, su integración en la vida social, porque el colegio no es solo educación desde el punto de vista formal, es integración, es educación en valores, y necesitamos que nuestros niños estén en disposición de empezar. Dicho esto, insisto, con todas las cautelas que siempre nos obliga a la situación epidemiológica. A mí me gustaría preguntarle por otro asunto, el episodio que han vivido Madonna, que
Miren, dos cuestiones distintas. Una, hacer nuevamente un llamamiento a la responsabilidad de la población. Verán, podemos implantar y pensar y decidir y poner en funcionamiento todas las medidas que se nos ocurran y que nos parece que son adecuadas para mejorar el control de la pandemia. Pero esto, sin la responsabilidad de la población, es absolutamente imposible llevarlo adelante. Y digo esto sabiendo que esta sociedad nuestra, no solo la castellano-manchega, sino la española en general, ha dado muestras de un grado de responsabilidad y de solidaridad absolutamente extraordinario. Si bien es cierto que llevamos 6 meses montados en este carro y es muy difícil, y lo entendemos, mantener la tensión. Más allá de todo esto, y haciendo este llamamiento a continuar con la autorresponsabilidad, que es la mejor herramienta en la lucha contra el virus, la mejor, evitar las circunstancias de riesgo, mantener las medidas de prevención, higiene, hacer caso a las recomendaciones sanitarias. Eso por una parte. Estas personas, por la información que tenemos en este momento, se niegan a cumplir con la normativa que en ese momento se tiene, que ya conocen, entre otras cosas, que incluye la obligatoriedad del uso de mascarillas en unas circunstancias en las cuales no aparecía ninguno de los supuestos de exención que también aparecen en la propia normativa y que incluso, insisto, todo esto, por lo que ahora mismo conocemos, se comportan de manera agresiva con los profesionales sanitarios. Primera parte de lo que les decía, la responsabilidad y el trasladar a la población que las normas sanitarias están para cumplirse, no solo para la protección individual, sino para la protección de otros. Y dos, la cuestión que tiene que ver con la agresión a profesionales sanitarios, agresión física o verbal, que indudablemente, y como ya conocen sobradamente, la Administración dispone de mecanismos y de procedimientos formales para llevar a cabo las acciones oportunas, legales en su caso, si así se determinara, claro. Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día.